Hola, buenas noches. Les doy la bienvenida a esta octava conferencia de cómo le hice para hacer lo que hago, presentando a Alejandro Belden, director de Monterrey. Damos las gracias de parte del Colegio de Arquitectos y pues un gusto tenerte con nosotros, Alejandro. Muchísimo gusto. Muchas gracias. Sí, se oye bien, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por estar aquí. Quiero darles las gracias primeramente al TEC de Monterrey, a la academia, al Colegio de Arquitectos, a Juan Pablo por la invitación. Es todo un honor poder estar, el poder estar hoy aquí con ustedes. Voy a hacer un poquito breve en algunas de las cosas que voy a abordar con ustedes hoy. Cuando Juan Pablo me invitó a esta charla, lo primero que se me vino a la mente fue decirles que no, o sea, le dije no, ni de broma. Algo que yo estoy acostumbrado a hacer en, 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 en cátedras o dar, o sea, a mí me gusta hacer arquitectura y a platicar, realmente a hacer arquitectura para los demás, no a hablar de mí ni de mi trabajo, ¿no? Cuando le dije que no había pasado ni un minuto cuando Juan Pablo me llamó y me dijo, como todo buen empresario que es, si lo conocen, me dijo, güey, tú eres una de las personas que más me han influenciado en mi vida como profesionista, como arquitecto. Haces buena arquitectura, haces bonita arquitectura, pero además tienes muchos otros intereses en tu vida y no nada más la arquitectura. Entonces, vale la pena compartir amistades. La verdad es que no sé si realmente pensó eso de mí, como todo buen empresario que como lo conocen, me convenció. Y bueno, pues aquí estoy con ustedes hoy. Eh, gracias, ¿no? Pongo una pausa hoy gracias a esta plática y, y, y compartirles y platicarles cómo y lo que es de esta charla hoy es cómo diablos le he hecho para poder llegar hasta aquí. No pretendo que esta sea una conferencia formal, ni mucho menos hablar de mi obra. Más bien mi intención es contarles una historia, mi historia. Y con que a uno de ustedes pueda inspirar, habrá valido la pena para mí estar hoy aquí con ustedes. Desde muy pequeño, a mí me gustaba comprar, no sé si algunos de ustedes están muy chavos, yo compraba revistas o más bien le pedí a mis papás que me compraran unas revistas que antes salían o todavía hay en Estados Unidos, que salían planos de casas eh, eh, americanas, casas, eran acuarelas y a mí me gustaba dibujar a esas en escala más grandes. Era como manejar esas escalas y desde entonces me di cuenta que por ahí iba a ir mi carrera profesional. Después pues ya de estar en, acabando mi preparatoria y de cursar varios años en Estados Unidos, decidí escoger la carrera de administración de empresas y no de arquitectura. Pudiera haber pensado
fue un error haberme metido a esa carrera. Más sin embargo, bueno, pues así lo pensé. Yo creo que fue porque mi papá o toda la familia de mi papá desde antes venía de la industria automotriz, de agencias de coches, de venta. Entonces me quise ir por ese lado. Probablemente por eso me metí a esa carrera. Empecé, empecé mi carrera como en la carrera de administración en el TEC y me sentaba en primera fila y dije que yo pues al maestro y tomando notas y muy aplicado y este, fui dando cuenta y ahorita que estoy viendo la foto de mi papá y yo de chiquito, se me había olvidado mencionar que mi papá y otra tía mía habían fundado el Colegio Montessori, entonces como muy libre de hacer lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, pues ahí seguí yo mi carrera ese año y me fui cada día, cada semestre, estuve un año entero, me fui yendo y acabé en la última fila del salón y ya no ponía atención, ya hacía dibujos, empezaba a hacer algunos bocetos de cosas que me gustaban o caras o cosas y no ponía atención, la verdad es que no, que fui perdiendo el interés. Cambió cuando se me ocurrió preguntarle que qué pensaría si me cambiaba de carrera a arquitectura, a lo cual él me respondió al instante, si eso es lo que te va a hacer feliz, adelante. Ahí fue como un cambio rotundo en mi vida, ¿no? Una de las cosas que mi papá me enseñó con su ejemplo y sus palabras y que hoy representa para mí uno de mis principios de vida, es eso, seguir en el camino de lo que te apasiona y tener el valor de luchar por ello, por más incierto que sea ese camino. Eso es es algo que nunca se me va a olvidar. Ya en séptimo semestre en mi carrera, ya en arquitectura, a mis 22 años y no tenía nada de experiencia, uno de un pariente mío, un cuñado, tenía una empresa, un desarrollador muy importante ahí en Monterrey. Me invitó a colaborar en un proyecto de, de diseñar un pequeño edificio y supervisarlo en el caso de que se aprobaran todos los permisos, etcétera, en un terreno familiar de él. Yo me di la tarea de investigar todos los lineamientos y factibilidades del predio en ese momento, sin haber, eh, obviamente, pues en la universidad no nos habían enseñado eh, esas tareas, ¿no? Pero me di la tarea pues, de visitar el terreno, de ver lo que había en los alrededores. Y a mí me habían entrado muchas dudas de que realmente la mejor opción de hacer un proyecto ahí de un edificio de departamentos era precisamente esa. Entonces me dije, pues voy a hacer una investigación, una pequeña investigación ahí de mercado, ahí en la zona, y me fui puerta a puerta tocando puertas para preguntarle a la gente. Me tardé más de 2 días y medio, de 8 horas haciendo esa investigación de mercado. Pues lo que me arrojó de información fue que realmente la gente prefería
tener ahí vivienda unifamiliar y no departamentos. En ese entonces, ahorita Monterrey, no sé si han visto un poquito de lo que se está haciendo en mucho edificio. En ese entonces, pues no se iba así, era más hacer vivienda unifamiliar. Las dimensiones del terreno y los lineamientos del gobierno me llevaron a que tomara la decisión y convencer en este momento a mi cuñado y al dueño de la empresa, que también tenía un socio, a poder hacer este proyecto, porque pues financieramente tenía que ser viable. Eh, le di motivos suficientes como para lograr convencerlo, como fueron muchos de los comentarios de la gente, que ellos preferían tener en sus casas, inclusive que no se tocaran muros que tuvieran pasillos, que pudieran entrar a sus patios, terrazas, sin entrar a las casas, ¿no? Este proyecto, yo en ese entonces lo propuse en la universidad como tesis. Se aprobó y se realizó al 100%. Se vendió todo en preventa, fue todo un éxito. Les voy a compartir algunos otros principios de algunas pasiones que quiero decirles. No hay que yo aprendí con este tema, ¿no? No hay que tenerle miedo a nada. Hay que ser atrevidos y proponer cosas nuevas. Y si no, pues podemos ir ejemplos muy claros en la ciudad de Puebla de lo que se puede hacer queriendo hacer las cosas, ¿no? Esta emoción te impulsa a crecer a ti, a defender tus proyectos, conectar, a encontrar soluciones, contagiar esa pasión a tus clientes. El último año de mi carrera busqué trabajar en un despacho importante en Monterrey. Encontré, por fortuna, al arquitecto Dan Lozano, que es un referente en Monterrey de la arquitectura contemporánea, que aquí pueden ver al centro conmigo. Esa experiencia me marcó para toda la vida. Él fue un impulsor de mi carrera. De él aprendí a apreciar la riqueza cultural como natural de nuestro país y de diseñar espacios adecuados al sitio en que vamos a construir. Otro de mis maestros, que aquí lo podemos ver en un lado, es el arquitecto Tito Camargo, que en paz descanse, por cierto. Él me tomó bajo su ala desde que me invitó por primera vez a participar en el diseño del tradicional sorteo de Casas Cáritas, con la Casa Cáritas número 35, en donde inició una profunda amistad con él hasta llegar a asociarme y diseñar diferentes proyectos habitacionales y un club deportivo, el cual, en un concurso de un club deportivo, el cual ganamos. Y de ahí además tuvimos hasta la fecha que murió, pues tuvimos una amistad muy grande. A un año de haberme graduado y trabajando en obra, supervisando casas de interés social, comencé mi carrera ya después con un amigo, un íntimo amigo mío que se llama Rodrigo La Peña. Cada quien aportó una chamba al despacho, así es como realmente yo me introduje aquí al tema de diseño y construcción en Monterrey. Él también aportó una chamba. Me acuerdo que un día, un sábado, era exactamente el día de mi boda. Yo tenía 24 años. Pensaba que sabía todo y la verdad es que no sabía nada. Recién cumplidos.
él me dio la confianza. Ese día de mi boda comenzamos a trazar la casa de un compadre mío en Monterrey, que hoy es un gran empresario, junto con su padre, eh, fundadores de Ucali, una desarrolladora muy importante. Allá creo que ya anda por todo México. El terreno de esa casa estaba ubicado en montaña, eh, una zona muy compleja, porque estaba muy empinado el terreno, tenía muchísimos árboles, que eran encinos de 300, 400 años, y el proyecto era de su padre, quien era también es arquitecto también. Esa obra la logramos terminar en 8 meses y nos acatamos mucho a la parte económica, ¿no? Lo cual pues fue como un gran promotor luego de nosotros de la arquitectura, ¿no? Y así fue de aquí. Bueno, esto que ven es otro concurso que hice con Rodrigo en aquellos años. Bueno, más bien este fue un año después, ya que cada quien había tomado rumbos por, por hacer varios proyectos juntos, ¿no? Plástico, el cual ganamos también eh, y pues fue un éxito también. Eh, que a propósito no se llegó a construir por otros motivos por los cuales muchas veces se, se abandonan los proyectos ganadores. Estas experiencias con maestros y amistades consolidan mi principio de relaciones, que es hacer crecer tus relaciones, ya sea acercándote con los maestros para aprender de ellos, así como alimentando las relaciones con tus amistades, porque ellos se pueden volver tus clientes o tus recomendados. Después me dije que cada quien tomara su rumbo. Me asocié con mi papá, fundamos otra empresa, aparte de mi despacho que yo llevaba al mismo tiempo, que se llamaba Inmovel, que era pues, una inmobiliaria que, que nos dedicamos a diseñar, a, a encontrar estratégicamente terrenos allá en Monterrey, a desarrollarlos, a hacer proyectos y a venderlos. De ahí aprendí a desarrollar una sensibilidad para detectar las necesidades en cada espacio, a diseñar de manera adecuada al sitio, la importancia de ser preciso en tiempos y costos, que es muy importante. Ya de ahí, porque de ahí dependería si, obviamente, pues va a ser un negocio o no. Los mismos, pues duramos más de haciendo casas de 500 metros para arriba, entonces eran casas de muy buen nivel. También de ahí aprendí a interactuar con los clientes, desde la preventa de la casa y la complejidad de los detalles finales para entrega de casa que le llamamos llave en mano, ¿no? Donde ahí aprendía pues ese feeling de que cuando tú construyes tienes que terminar un proyecto y entregar, son demasiados detalles que están involucrados en una obra, desde carpintería, marmoleros, ventaneros, aire acondicionado, iluminación, etcétera, 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 ¿no? Este principio de vida de estar en constante aprendizaje me ha llevado a ser muy curioso, a escuchar con atención y a observar y extraer de cada persona, situación y momento un detalle o una característica que luego puedo implementar en mi vida y laboral. A los 32 años
decidí, continuar con mi aprendizaje y entré a la maestría que en ese momento se estaba dando en diseño arquitectónico en la UDEM y con un programa que tenía la UDEM con la Universidad de Penn State, allá en Pensilvania. A la mitad de ella, pues se vino la famosa crisis del 95, que a lo mejor muchos de ustedes no habían nacido. Para nosotros para mí en lo personal fue crítica y de mucho aprendizaje. Se vino la devaluación del peso, etcétera, etcétera. Se paralizó todo el país, incluyendo el programa de la maestría. O sea, en ese momento me quedé sin chamba, sin maestría. La industria de la construcción, pues el 90%, no nada más mía, sino de todo el país, se detuvo, ¿no? Cuando yo estaba en el proceso de la maestría en Monterrey, tuve la fortuna de conocer, tuve la fortuna de que uno de mis maestros más importantes, que fueron dos materias, se llama Peter Magyar. Él fue por 5 años ya había sido el director de la carrera de Penn State. Y me acuerdo que le llamé por teléfono a ver si había la oportunidad para mí de continuar allá la maestría de Pensilvania, aunque sabía que ya estaban cerradas las inscripciones. Para ese momento de la vida ya habían cerrado, yo ya sabía, pero como quiera le hablé. Con él había estado en Monterrey, él visitó obras mías, lo involucré con mi trabajo en mi oficina y pues se identificó mucho conmigo y me echó mucho la mano allá hablando con los departamentos adecuados, donde a los 3 días me habló él diciéndome que me iban a dar la oportunidad de ingresar. Me habían conseguido en renta porque ese año había habido 30-40% más de ingresos, ¿no? Por ciertas razones de la universidad. Y aquí hay un dato muy curioso, porque me pusieron como requisito para poder entrar, porque ni siquiera me pidieron un examen de inglés ni de cosas que te piden de recién ingresado, ¿no? Me pidieron que escribiera un thesis proposal, o lo que es la propuesta para saber cuál era mi objetivo de terminar allá la maestría. Y pues, ¿qué creen? Que me quedé sorprendido porque hasta ese momento, y habiendo cursado ya la mitad del programa de maestría, no tenía ni la remota idea de para lo cual yo había entrado a la maestría en Monterrey. Para no ser después del recibimiento de la propuesta, me aceptaron la propuesta que al final se trataría sobre la arquitectura mexicana contemporánea del noreste de México. Me gustaba mucho la arquitectura mexicana, me tuve que reducir mucho hasta muy local en la zona. Y pues hasta este punto de mi vida profesional es donde me introduje formal y conscientemente en uno de los principios básicos para mí, para ver, o sea, para la forma de ver la arquitectura vernácula, que es como realmente a partir de este programa me empecé a tener mucha curiosidad por realmente, ya la conocía desde mis inicios, pero no sabía por qué o hacia dónde iba. Esta arquitectura vernácula nos ayuda a entender desde dónde venimos, refleja la cultura y las costumbres de la región, se construye según el clima y los materiales que hay a su alrededor, que fueron utilizados por nuestros antepasados para solucionar sus viviendas. Más adelante hablaré un poquito más de este tema. Es un tema que a lo mejor conocen o a lo mejor no conocen mucho, pero
para mí ha sido muy importante. Irme a Penn State fue una decisión muy difícil de tomar. En ese momento tenía 3 hijos, trabajaba prácticamente, sin trabajo prácticamente, y pues en medio de una crisis muy grande económica. Una anécdota aquí muy curiosa es que yo tenía 9 meses de haberme cambiado a mi casa. Construí y diseñé una casa que fue diseñada a mis necesidades, a las necesidades de mi familia, y con un sistema constructivo que o sea, que es un sistema eh, muy artesanal, es un sistema basado en la arquitectura vernácula, aunque pues no estaba muy consciente de lo que yo hacía en ese momento. Estaba basado en los sistemas tradicionales de nuestros pueblos. Me di a la tarea de buscar dónde hacían adobes. En ese entonces Monterrey era en un rancho que estaba a 1 hora y media de ahí. Iba y compraba al dueño del predio, le compré los adobes por 6 meses. Y entonces iba cada mes, cada semana y por meses fue así. Y me daba nada más 1000 adobes a la semana. Pero a veces había semanas que llegaba y había llovido, entonces no había producción. Entonces no podía hacer nada en la obra. Y a veces llegaba y el señor se había puesto bien cohete y no había hecho ni uno. O otra semana llegaba y había llovido tanto que los estaban secados al sol y entonces se derretían y no había producción. Entonces me volví a parar otra vez. Y bueno, pues así fue todo el proceso de esa construcción con cuadros de madera, con carrizo, etcétera, etcétera. Y pues no quiero decirles que ahí pues se me fue toda la lana. Cuando pues tenía que ya tenía que rentarla porque pues me iba a ir a la universidad, había decidido rentarla, pero pues de repente llegó un cliente que venía de Estados Unidos, tenía una empresa americana, iba a vivir en México y pues traía dólares y nos pusimos de acuerdo y a las 2 semanas se la vendí. Y no nada más mi casa, hasta se llevó mis carros y las cosas que me iba a vender, pero pues yo me iba a ir un año y medio y pues así fue como sucedió. En mi caso, la maestría es un parteaguas de mi carrera, ya que ahí aprendí a darle forma a lo que hago y a entender por qué hago lo que hago. Me dio las bases y herramientas para ponerle un nombre y justificar la forma de entender mi arquitectura. Y con eso les quiero compartir otro de mis principios de vida, en el que creo es especializarte en lo que te gusta. Eso es muy importante. Identifiquen en qué eres bueno y hazlo con excelencia y con propósito, porque eso te hará sentir una satisfacción más allá de solo cumplir con el esfuerzo de realizar una chamba. Algunos años después de haber terminado la maestría, ya en Monterrey, eh, gané el premio CEMEX con una casa de 300 metros, con un presupuesto reducido, un programa reducido. La casa ganó ese año no solo al mejor premio proyecto arquitectónico en la categoría residencial, sino que también ganó el premio especial CEMEX, otorgado al mejor proyecto general en el concurso, incluyendo todo tipo de proyectos como vivienda residencial, edificios, fraccionamientos, investigaciones, etcétera, etcétera. Por lo que para mí, como que desde ese punto también aprendí que no hay proyectos grandes o pequeños, ni unos más importantes o menos importantes, o mejores o peores, ¿no? La frase del tamaño no importa, pues eh, es importante. Este, con aproximadamente 12 años de experiencia diseñando y construyendo
y batallando muchísimo. Eso es, quiero que quede muy claro. Ya con cierto reconocimiento en el medio de la arquitectura de Monterrey, decidí buscar un socio porque, como les había platicado, no se me daba la parte de la administración. Un socio que complementara mi despacho, alguien que tuviera experiencia en construcción y sobre todo la misma filosofía y principios eh, eh, que yo por lo que hacemos. Me tardé pues aproximadamente como 2 años en la búsqueda, entrevistando diferentes personas, entre arquitectos, ingenieros, pero al final valió la pena porque en mi camino al ingeniero Manuel Ortiz, eh, que fue cuando en el 2000 fundé formalmente mi empresa, mi despacho que se llama Pórtico Arquitectura y Construcción, que ahorita le podemos agregar y decoración o de interiores, diseño de interiores también. Tengo aquí una anécdota muy presente, porque por varios años, como muchos años, como por 5 años, que me decían, sobre todo mis mejores amigos y algunos de mis hermanos o mis hermanas, que porque iba a repartir la mitad del pastel que tenía, si podía tener todo el pastel para mí. Y pues mi respuesta fue desde entonces que la rebanada del pastel que me iba a tocar, que me va a tocar, va a ser mucho mayor a la del pastel entero que tenía yo solo. Y pues el tiempo me dio la razón. Con esta experiencia les quiero compartir que independientemente de lo que quieran hacer como profesionales, sepan identificar sus virtudes. Sus fortalezas, sus debilidades, para que formen una red de apoyo estratégica rodeándose de gente adecuada, que valga la pena y que los haga crecer personal y profesionalmente. Es algo de lo que a mí me ha dado muchísimo resultado desde de toda la vida. Con Manuel a bordo ya en mi empresa, se pudieron captar y realizar en tiempo y forma muchas obras, proyectos de pórtico que yo solo nunca hubiera podido lograr. Pero además nos abrió la puerta para que nos invitaran a participar como arquitectos adjuntos en diversos proyectos de arquitectos de talla internacional y algunos nacionales como Tadao Ando, Premio Príncipe del 95, como Bernardo, de México, y como Herzogenaurach de Meuron, también Premio Príncipe en el 2001. Tuvimos la oportunidad de trabajar con todos ellos. Les quiero platicar un poquito de esos 3 proyectos, aunque hemos tenido muchas otras colaboraciones con diferentes arquitectos de Monterrey, de algunos de otros de fuera, pero bueno, quería ponerle estos 3 ejemplos, ¿no? Y lo que he aprendido de cada uno, brevemente. Con Tadao Ando, viajamos a su despacho a Japón para conocer más acerca de su trabajo. Ahí nos contagió su intensidad y su pasión que le pone a sus proyectos. Nos sorprendió su exigencia por los detalles y la importancia de la luz en ellos, tanto la natural como la artificial. Era vital en sus proyectos, o es algo que nos enseñó o me enseñó a mí, ¿no? Y su capacidad para entender las diferentes culturas y tradiciones de donde se va a diseñar. Ratificamos personalmente con él su gran admiración e influencia por el arquitecto Luis Barragán. Él nos lo dijo personalmente. Y otra cosa que también nos enseñó es que trabajaban, es algo que nos enseñó y que a mi gente o a mi despacho no le gusta, ¿no? Porque pues trabajaban 24 horas todos los días. O sea, no les echo mentiras, hasta el domingo trabajaban y lo hacían por pasión. Con el proyecto de Bernardo,
Con Bernardo colaboramos con él nada más colaboramos como constructores. Él nos dio un set de planos, ¿no? Completo. Con él se tropicalizó, pues sí, el proyecto porque todas las ingenierías las tuvimos que volver a hacer. Se habían calculado ingenierías para sismos, ingenierías hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de iluminación, muchas otras cosas que trabajamos en conjunto. Con Bernardo aprendí la importancia de que nos entreguen un buen set de planos. Eso es básico en un despacho. Sobre todo de planos ejecutivos, que son los planos que vamos a poder entregar a los clientes para que puedan construir, ya sea que construyamos nosotros o alguien más. Y traer un súper buen resultado. Pero sobre todo lo que más aprendí yo de Bernardo es su trato con los clientes, su trato con los arquitectos que estaban encargados de la obra, en este caso nosotros, ¿no? Que fue increíble cómo venía a Monterrey, cómo nos atendía o cómo lo atendíamos, pero él nos atendía realmente y, y se hizo todo un trabajo por 2 años logrando una casa excepcional. Esta casa ha salido en libros, ha salido, él decidió hacer un libro solo de esta casa, creo que le puso Casa en la Montaña o algo así. Nosotros la llamamos Casa Pamorán, pero él la tiene como otro nombre, ¿no? Y cómo se acopló también a la montaña, a los materiales, eso es otro de lo que nos enseñó. Por otro lado, Herzog y Mirón nos dejó probablemente el mayor aprendizaje de todos. Con él estuvimos en constante comunicación por más de 4 años. Con él estuvimos con en México. Hicimos muchísimos detalles con él. Diseñamos junto con él porque eso es algo de lo que nos gustó mucho de trabajar con ellos. Aceptaban nuestras ideas según sus, sus bosquejos o según su forma de ver eh, las vistas. Por ejemplo, ahí podemos ver un hueco la, en la, por aquí me dieron un apuntador, ¿verdad? O sea, se discutió mucho este tema porque como ellos no estaban en sitio, este hueco a la hora de subir por una de estas escaleras que venía desde abajo, una escalera icónica de ellos, ¿no? Y cómo al llegar descubríamos esta montaña, los tamaños de los huecos, de las alturas. Tuvimos que trabajar muchísimo el sistema constructivo de esta casa de ingeniería civil porque estaba basado en un sistema de columnas centrales. Imagínense eran 2 columnas centrales de las cuales se desprendía los 3 pisos de la casa en cantilever. Entonces teníamos una planta libre perimetral de ventanas de piso a techo con el propósito de sentirte en el bosque porque estamos en la montaña, ¿no? Entonces estuvimos interactuando mucho con él, con ellos, con el equipo, y bueno, pues haciendo hasta los detalles de los barandales, ¿no? Aquí podemos ver pues, más detalles de la casa. Otra cosa que estuvo muy compleja fue que teníamos una alberca que había que, o sea, nomás nos dijo, bueno, aquí está la alberca, pero pues solucionenla, ¿no? La alberca tenía las recámaras abajo, que
que además no nada más tenía las recámaras abajo, sino que tenía ventanales hacia las recámaras, unas en vertical y otras eran en el piso, era, era de cristal, ¿no? Entonces tuvimos que traer una empresa de San Diego para poder resolver todos los temas de la alberca. Se hicieron como 28 planos que en mi vida había hecho más. Yo en mi vida he hecho más de un plano para una alberca. No sé si algún tiene experiencias en albercas, pero pues no, esto se fue muy arriba en los estándares y sí, se hicieron muchísimos planos, pero tenía que ver con todo el diseño del cuarto de máquinas, de un jacuzzi que se vaciaba, se integraba con el agua de toda la alberca, pero no se mezclaba más que cuando querían, y sistema de bombeos y de cómo dibujamos hasta la última bomba y contacto en el cuarto de máquinas, que además no era muy grande, que está aquí abajo, que pues normalmente, pues sí, ahí está el cuarto y le seguimos haciendo así, aunque tratamos de detallarlo más, háganle como puedan, ¿no? Si quieres continuar con otras vistas. ¿Vale? Ah, no salió es que tenía una vista muy padre donde estaban los hijos del cliente nadando, y se están asomando a la estancia de abajo, que es la recámara, ¿no? Pero bueno. Particularmente a mí me apasionan los viajes, em, el deporte y la fotografía, por mencionar algunos de los hobbies que más disfruto. Disfruto mucho hacer triatlón, Ironman, maratones, ultramaratones, em, aunque me falté un poquito a mi familia, pero no fue adrede. Em, en esta foto me llevaron eso, high school, donde y varios años de mi vida. em, una de las a mi lado, mi familia, ¿no? Em, Les estaba platicando de los deportes, de los maratones, de ultramaratones, de montaña, alpinismo. Tengo un montón de hobbies, y hay otros que no puse, pero es algo que combino mucho con mi día a día en mi profesión, y es algo que me da aire para poder seguir con esta pasión de la arquitectura. Em, Viajen mucho, viajen todo lo que puedan. Para mí los viajes no solo sirven para disfrutar o distraerse. La pasión se alimenta de los viajes. Yo lo aprovecho para aprender, para ver otros estilos de vida y muchas otras cosas, ¿no? Algunas de mis pasiones, otra de mis pasiones, como les decía, es la fotografía. La fotografía eh, me ha enseñado muchas cosas en mi vida, ¿no? He aprendido a enmarcar los espacios, a encontrar el balance, a observar los detalles, los colores, la composición, la iluminación, y no solo la apreciación visual, también la experiencia y las emociones que se perciben. Y de que eso se trata la arquitectura. A lo mejor esa es mi forma de verlo, y es algo que les quería transmitir, perdón. Otro de mis principios de vida y lo que me ha ayudado a tomar mejores decisiones es a ser muy leal a mis valores. Dos de mis valores que uso en lo personal y profesional es la honestidad y la transparencia. Eso es básico.
ha sido muy importante en mi vida. Que logremos cliente cuando los clientes no tienen esa confianza, cuando estás pidiéndoles lana, pues ellos creen en muchos de los casos, porque pues así ha sido la historia de la construcción, em, que te estás gastando el dinero, porque así lo piensan, ¿no? Creen que les estás robando, ¿no? Y eso es típico. Cuando saben que estás en buenas manos y te gusta y te gana su confianza y llevas bien el proceso, además de confiar, van a lograr algo que siempre les he dicho, ¿no? Que se diviertan en el proceso. Porque estás construyendo su sueño, es una ilusión para ellos y es algo que van a hacer una vez, probablemente más, pero pues, lo más posible es que vayan a pasar por ese proceso una sola vez y es algo que tenemos que entender, que les tenemos que dar ese, esa parte, que se diviertan, que confíen en ti. En mi despacho nos abocamos a mucho a eso, ¿no? Em, a que los clientes tengan todo muy personalizado. Invertimos las horas necesarias para acompañarlos en el proceso de elección de materiales, de visitas juntos a proveedores, cocinas, a ver marmoleros, a ver ventaneros, hasta el último detalle que puede ser insignificante, pero los acompañamos y personalmente lo trato de hacer yo, que a veces no me da la vida, pero eso es algo, es algo que trato de hacer. El quedar bien con un cliente, pues provoca que su círculo de amigos hable bien de ti. Y eso pues vale oro, porque pues seguramente alguno de ellos en algún momento de la vida te va a buscar. ¿Sí? Una manera, una manera excelente y que el buscar chambas, el obtener clientes, pues viene de las recomendaciones que se logran debido a la consecuencia de hacer una buena y honesta arquitectura, de llevar una buena relación y que se diviertan en el proceso, como ya les había mencionado. También es importante saber interpretar lo que el cliente necesita, las necesidades, y lograr captar esas necesidades que, que se, y transformarlas en espacios muy funcionales. Ahora quiero hablarles de otro principio arquitectónico que he adoptado, que, que he adoptado yo de varios arquitectos, en este caso de Luis Sullivan. Él es la forma, sigue la función. Para hacer arquitectura bien hecha, para mí eso es básico, ¿no? La forma sigue la función. Este principio establece que la forma de un edificio o objeto debe relacionarse principalmente con su función o propósito previsto. Este arquitecto Sullivan, desde él acuñó este término que, eh, que se basó en donde dice que una estructura diseñada racionalmente puede no ser necesariamente bella, pero ningún edificio puede ser bello si no tiene una estructura diseñada racionalmente, que era Viollet-le-Duc, que viene de mucho antes, ¿no? Otro de mis principios arquitectónicos es la lealtad a mi arquitectura. Este punto se me viene a mí a la mente, se me vino a la mente cuando estaba pensando en la plática, cuando a mí me dijeron que fue hasta cuando estaba yo en la maestría, donde
me tocó, me dijeron que en una de mis clases que leyera este libro. No sé si alguno de ustedes lo ha leído o ha visto la película, porque salió una película. Un libro muy, muy antiguo de una autora, Ayn Rand, se llama, es del 43. Se trata de un arquitecto joven que decide luchar solo contra los convencionalismos sociales, las ideas preconcebidas, los prejuicios y las mentes pusilánimes, en lugar de comprometer su visión artística y personal. El arquitecto, sin ceder a nadie, va lentamente alcanzando el éxito tras haber sido expulsado de su escuela de arquitectura por no someterse a sus lineamientos. Diseña muchos edificios emblemáticos y arremete contra la ortodoxia y la falta de principios. Personalmente, o al menos en gran parte, este libro, como se sabe, está inspirado por Frank Lloyd Wright, quien yo he admirado también desde hace mucho. Otro de mis principios arquitectónicos es lograr una arquitectura temporal, pero esta no se hace. Esto es muy importante, el lograr esto, ¿no? Es una consecuencia de, en mi opinión, se logra si se siguen algunos otros principios básicos obtenidos de la arquitectura vernácula. La arquitectura de nuestros antepasados hecha sin arquitectos. Este concepto se puede entender mejor si conocemos el origen de la palabra vernáculo. Significa que viene del latín, propio del lugar o del país de nacimiento. Y aunque existen muchas definiciones, no habría una, me gustaría darles un par de ellas en resumen. Esta es la que viene a identificar a una región concreta, la que es la más tradicional y significativa del lugar y tiene la particularidad de que se origina cuando los nativos de una tierra se ven en la necesidad de construir para así poder sobrevivir, usando materiales y materias primas que se encuentran en la zona. Podemos ver aquí un ejemplo muy breve de una, de una, de una construcción vernácula de hace muchísimos años y una reinterpretación de esta en otro proyecto, ¿no? Probablemente en sus inicios esta casa estaba revocada con algo de cemento, tierra, se fue cayendo poco a poco, pero al final es lo que perduró y es lo que sigue desde mucho tiempo, ¿no? Y algo que pudiera hacer alusión a eso, ¿no? Un proyecto que hice yo y, por ejemplo, esta casa tiene pues como 30 años o 25 años de construida. Las construcciones con esta tipología no tienen tanto un fin ornamental como un claro objeto de confortabilidad. Y es que lo que se persigue es que aquellas permitan que los ciudadanos cuenten con un hogar con las mejores condiciones posibles en materia de iluminación, de climatización, de humedad en el espacio. Que pues ese es uno de la forma que puedo un poquito explicarles de cómo quiero o cómo tomo yo la arquitectura vernácula y la puedo transformar en algún proyecto, en un lenguaje más contemporáneo. Todas las formas de arquitectura vernácula están hechas para satisfacer necesidades específicas de acuerdo con los valores, economías y formas de vida de las culturas que la producen. Aquí hay otro ejemplo de algún proyecto que estaba cerca, inclusive de esta obra que estamos realizando en un rancho
cerca de Monterrey. Aquí también podemos ver un poco de lo que se usó en algún momento, de algunas celosías, con algunos techumbres, cómo se puede usar. En esta casa fue una remodelación completa de una casa que no tengo fotos aquí, pero se transformó en un lenguaje más contemporáneo. Yo me di a la tarea de investigar, identificar y entender de la arquitectura vernácula del noreste de México la mayor cantidad de los elementos que la componían, los materiales y colores empleados, sus alturas y tamaños de ventanas, sus aljibes, para almacenar agua, solo por mencionar algunos, y trabajar con la reinterpretación de entender para qué o por qué se utilizaban, usarlos como ornamentación, poder transformarlos de una manera muy personal en una nueva arquitectura, que al final nos va a determinar una identidad propia del sitio donde vamos a diseñar y construir, así como de las técnicas constructivas para poder desarrollar proyectos más sustentables y coherentes en el entorno y la cultura del lugar. En la actualidad, con la globalización y el boom de redes sociales, tomamos estilos y modas de casas y viviendas que pertenecen a otras regiones, a otros ambientes y otras culturas totalmente que están ajenas al lugar donde estamos diseñando, al lugar donde vamos a construir. Me ha tocado, perdón, me ha tocado trabajar en diferentes ciudades de México, y si hablamos del clima, solo por nombrar alguno de los aspectos que tomar en cuenta, es muy diferente el de la Ciudad de México, al de Monterrey, al de las montañas de Arteaga, que es una de las fotos que vieron anteriormente, en Coahuila, o al de General Terán en Nuevo León, en una zona plana, muy caliente. Al diseñar tomando en cuenta el clima, por ejemplo, te adaptas a la orientación, a las ventanas, a la distribución de las áreas, a los materiales, tanto muros como de techos. Aquí podemos ver un ejemplo de este proyecto que se está realizando, pero aquí lo importante es ver, por ejemplo, el sistema constructivo que apenas se empieza a ver con estos muros ecológicos, en vez de utilizar ese, perdón, voy a tomar un poquito de agua, perdón, ese, en otros proyectos que he hecho, Adobe, y sufrir tanto en el proceso, bueno, aquí estamos usando otros materiales, ¿no? Incluyendo la piedra de la región. Entonces, pues también es importante la responsabilidad de nosotros, los arquitectos, mantener una cultura, cuidando no imponer caprichos muy personales o traídos de otros sitios, pero, o sea, perdemos nuestra identidad, y habitar un lugar sin destruirlo es decir, la arquitectura viviendo en armonía con la naturaleza, ¿no? Aquí pues un poquito podemos ver la parte de algunos renders de la parte real de donde se escogió el lugar. Fuera de ahí, pues se ve, es un rancho, se llama Los Ébanos porque son unos árboles nativos de esta región, y lo que tratamos de hacer era acoplarnos sin tumbar. Creo que solamente fue un árbol que tuvimos, dos árboles que tuvimos que mover de todo el rancho, de toda la obra.
donde además, bueno, pues la parte de cómo se colocó, se situó con la orientación adecuada, dónde iba a ir la alberca para que tuviera sol. Aquí apenas se alcanza a ver. Es un lunar donde por la posición del sol se iba a poder utilizar la mayor parte del tiempo, ¿no? Y bueno, el, el- el tema de las vialidades y de cómo se iba a llegar por las entradas de accesos principales y de diarios y sin tocar absolutamente ningún árbol. Y aquí incluimos, bueno, se integraron desde adentro hacia afuera las vistas a todo el bosque, ¿no? Quiero brevemente mencionar, para que no se nos olviden, nuestras raíces mexicanas, nuestras raíces y de dónde venimos, ya que el pueblo mexicano, esto es un resumen súper breve, ha sido influenciado, pues obviamente con la llegada de los españoles y que a su vez traen una gran influencia de Marruecos. En, en Marruecos, pues de Marruecos existían o existen los riads marroquíes que se llaman, que son esas casas tan frescas porque pues es una arquitectura tradicional. eh, Son sumamente eficaces en su construcción y decoración. Así, gracias a su inteligente disposición en torno a un patio, hacen posible vivir con comodidad en su país, que no es raro que pues, alcancen los 40 grados de temperatura, pues no tienen aire acondicionado. Eh, es algo que a lo mejor aquí en Puebla me gustaría vivir más acá. Está padrísimo, riquísimo la temperatura, pero vivir en Monterrey te da otra perspectiva de cómo acercarte a un proyecto. Em, Quiero también, por último, en este concepto que se refiere a la arquitectura temporal, em, quiero compartirles esta frase de Luis Barragán, que ha sido para mí una fuente de inspiración muy importante. Los palacios árabes también pueden tener 500, 600, 700 años. Su arquitectura no tiene época, no puede clasificarse, no puede etiquetarse. Y esto es lo que me interesa muchísimo, que la arquitectura pierda su época para hacer vivir, que no te sitúe ni te encajone, que no quedes confinado al momento en que estás viviendo, sino que vivas también el pasado y en esos dos tiempos, y en esos tiempos puedes también vivir el futuro. Como ya les había comentado al principio, toda mi vida he construido y les puedo decir que gracias a esto soy mejor arquitecto. Cuando llega un arquitecto a mi despacho, prácticamente lo primero que yo hago es si se dan bien los tiempos y las condiciones del que llega. Muchas veces son practicantes, pero por lo general pues los mandamos a su inducción, los mandamos a obra, porque la experiencia en obra te da el conocimiento y una base más sólida que te ayuda a diseñar espacios funcionales y más factibles de construir. También quiero decirles que la construcción y la administración no son temas nada fáciles. Al contrario, el construir es un tema muy delicado y se necesita mucha organización para llevarla bien. En el 2012, por necesidad de mis clientes, de todos mis proyectos que estábamos en proceso, eh, se dio la necesidad de integrar el interiorismo en mi despacho y al cual la arquitecta Betty Ayala
ha sido de vital importancia desde estos años. Quiero presentar algunos de mis proyectos de interiores, algunos prácticamente no me he dado la vida para meterme a interiorismo en otros proyectos, ha sido casi todo de las obras que tenemos nosotros en casa, en el pórtico. La mayoría ha sido casos de éxito. Como si te regresas un poquito al anterior, son casas en épocas diferentes que se han construido, pueden tener 10, 15 o hasta 20 años de diferencia en cuanto a los procesos que hicimos, pero pues tratamos un poquito con el tema de la arquitectura temporal, pues de que ni sepas cuándo la hicimos, ¿no? Como les mencioné, pues son casos de éxito porque nos ha traído mucha chamba, pero también ha habido algunos deslices pequeños y que queremos aprender de ellos, no necesariamente porque alguien me haya dicho que está mal, sino simplemente porque yo me he dado cuenta con el tiempo y con la madurez que vas agarrando como arquitecto. Pues si estoy hablando de una arquitectura inspirada en la arquitectura vernácula, que no hay ornamentación, entonces qué fregados hice poniendo una estructura triodética en una agencia de carros lleno de bóvedas, que ni les voy a poner fotos del interior porque me da pena, estaban increíbles, fue un trabajo sumamente artesanal de haber traído pues, a mis bovederos de Guanajuato y muebles de México, de Dupuy, de todos los pisos de barro, puertas con arcos y pues todo lo que ahora trato de no hacer, lo hice, ¿no? Colores azules y no me explico por qué hice lo que hice en ese entonces. Y lo más irónico e increíble es que me dieron un premio. Me dieron un premio por esta agencia que en su momento pues me dio más chamba y hizo que fuera evolucionando y creciendo y aprendiendo. El constante aprendizaje es algo que les comenté antes, ¿no? En temas igual, o sea, no siempre el tema de cómo quedó un proyecto final, porque esta casa la hice hace 30 y tantos años, ¿no? Sí, por ahí de 30 años. Muy inspirado en Barragán, etcétera, etcétera, ¿no? A veces, cuando el cliente pues quiere algo, o sea, tienes que también tratar o sea, no puedes ir en contra también a veces de los clientes. Aquí, pues el cliente quiso utilizar estos colores, le puso ornamentaciones aquí a las veladoras, por todos lados, le puso, y ahí no les quiero ni enseñar las recámaras, las cortinas, o sea, es algo que sale fuera de control y que no, o sea, no lo puedes controlar, pero para eso precisamente entró a ayudarme la arquitecta Betty a poner orden en toda la parte. No es que yo haya hecho esto, si ustedes se pudieran imaginar pues este proyecto sin tantos coloridos, eh, pues simplemente una casa en blanco y negro, estaríamos hablando de que pudiera haberse construido ahorita o ayer o hace 40 años, ¿no? Con un sistema también muy tradicional, con vigas, con gualdras, con adobe también, muy artesanal. Algunos otros proyectos, aciertos, me han invitado a exposiciones particulares o
individuales en la UDEM, por ejemplo. Que nos ha traído más chambas, ¿no? Algo de los procesos, como trabajamos en mi despacho, yo aprendí cuando estaba yo en la universidad, prácticamente cuando me gradué, fue cuando entró AutoCAD. Entonces, prácticamente yo no nací con AutoCAD, pero pues luego me tomé muchos cursos en el TEC, diplomados en Estados Unidos y lo logré dominar al punto que dije, ya basta, ¿no? Yo siempre he tenido mi respirador y dibujo algo muy sencillo que les quería ahorita compartir, es que se parte de una idea, de un esquema que luego se transforma en un render para luego poder pasar a un resultado final, ¿no? Es un poquito es el estar el día a día dibujando y dibujando y dibujando. Hay veces que se hacen, hay veces que no, pero pues al final el cliente es el que decide, ¿no? Algunas ideas otra vez de interiorismo, de diseñar aquí en este proyecto toda la parte constructiva, interiorismo, proyecto, iluminación, o sea, todo se ha hecho ahí en el, en el despacho, ¿no? Algunos otros proyectos, casas muy sencillas por fuera, que al entrar te topas con esto, una idea como de un pueblo, como de estar por un pueblo. Me imaginé ahorita un poco en los portales que fuimos acá por la catedral que me llevó Juan Pablo, nomás que yo sí le puse arbolitos. Aquí como que les falta arbolitos. No nada más aquí en el centro de Monterrey, que está igualito, lo están tratando de regenerar, no hay árboles. Es una cultura que estamos tratando de luchar contra ella, ¿no? Otro proyecto, esta casa también tiene 20, 20, ¿cuántos años tiene esta casa? De hecho, esta casa es si se acuerdan al principio de la charla, les platiqué que cuando me casé hice el trato de una casa para un compadre, pues este fue su segunda casa que me pasó después, que la hicimos, ahora sí ya proyecto mío, construcción y todo, ¿no? Algunos otros proyectos muy sencillos de formas rectas, de tratar de integrar elementos de la arquitectura vernácula cumpliendo algún otro propósito, ¿no? Casa a la Ventana, donde también esta casa fue también proyecto con blocs de adobe, no más que en este proyecto fueron adobes prensados con máquina, no tenía que ir a otro lado donde no dependía de mí, sino aquí ya, de hecho, todo este proyecto, el 100% de toda esta casa de 1,250 metros cuadrados, se hizo de la tierra de la que excavamos el lugar, ¿no? La mayoría, el 80% de las puertas se fueron comprando en diferentes lugares de México y se diseñaron especialmente para esta casa, ¿no? Los sistemas tradicionales de vigas, gualdras, pero también con modernidades como en vez de terrados en los techos, pues ya tenemos aislantes, tenemos concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Se introdujeron aquí también bóvedas de acá del centro del Bajío, ¿no? De Guanajuato. Entradas de luz con carrizo, mármoles nacionales, entradas de luz de las troneritas estas,
que eran muy importantes en la arquitectura vernácula. El término las troneras, no sé si han oído del término las troneras, que yo no sabía, yo le decía troneras desde que estaba en la universidad, pero haciendo la investigación con mi tesis descubrí que eran porque por ahí sacaban los rifles para tronarlos, ¿no? Para defenderlos de los indios en las haciendas. Pero pues aquí fueron utilizados de otra forma, ¿no? Interiores, introducir luz que no dañe nada de los interiores, ¿no? Todos estos proyectos, todo lo que vean ha sido comprado y diseñado en la oficina, ¿no? Esta casa en la montaña, utilicé vigas de concreto con techos de cristal para no perder esa entrada de luz y que fuera al final elementos muy, muy típicos de México, del noreste de México, si lo quieren ver, ¿no? Aquí, pues, bueno, en las otras casas también que estábamos viendo, la anterior, se me olvidó mencionarlo también, este es un proyecto que hice, pues, hace como 15 años, ya tiene como 15 años, ¿no? Yo siempre tuve la ilusión de que alguno de mis hijos fuera arquitecto, la verdad, y que continuara mi legado. Aquí estamos viendo, pues siempre los llevé a las obras, sobre todo a Alex, que aquí está conmigo presente, ahora mi socio, pues compartiendo algo de mis pasiones, ¿no? Que es obviamente la obra, el alpinismo, el escalar, la montaña, etc. Me acuerdo que en una obra que me acompañaba en ese momento, Alex le dijo a su mamá que le gustaría, señaló a una persona, le dijo, yo quiero ser como él. Yo pensé que se refería a mí cuando estaba diciendo, ¿no? Y cuando realmente me di cuenta, estaba señalando a un albañil. Él desde chiquito quería ser como los albañiles. Tenía yo un albañil toda la vida, estuve desde antes de que empezara la carrera, que trabajó conmigo desde que empecé mi carrera, porque yo terminé la casa de mis papás cuando estaba en primer semestre. No toda la casa, terminé las palapas y una parte de la alberca, y ahí se había quedado un albañil de toda la confianza que luego se acaba de retirar hace poco, ¿no? Y se bañaba y se vestía y se perfumaba y era todo era especialmente hecho para los acabados. Entonces Alex siempre decía que quería ser como el albañil, ¿no? Y si pasamos a la siguiente, cuando me fui a la maestría, pensé que iba a tener un hijo arquitecto porque pues ahí a los 5 años ganó un concurso en la escuela que fue a nivel de todos los colegios y lo publicaron en este periódico que salía todas las semanas a los 5 años, ¿no? Hasta se copiaba de mis monitos que yo hacía, ¿no? Las ventanas y las chimeneas y cosas así. Y pues no se dio, ¿no? Se hizo ingeniero civil. Se cree arquitecto porque en el despacho empieza a dibujar y opinar y opinar y opinar y nadie le hace caso, pero él sigue opinando, ¿no? Pero bueno, los tiempos se dieron en este momento. Coincidimos después en el 2019, después de 20 años con mi socio, de tener una sociedad muy exitosa.
Manuel, decidió él emprender rumbos separados ya, diferentes rumbos, y él hubo una transición en el Inter, se dieron los tiempos para que Alex pudiera, después de haber trabajado mucho tiempo, no sé cuántos años, en diferentes lugares, inclusive del mundo, ingeniero civil del TEC, se integrara a Pórtico. En el área de construcción, para llevar al negocio de nosotros a otro nivel, tomando él la responsabilidad de la administración, tanto de la oficina, del taller y de la obra, ¿no? Como les platiqué, pues algo de lo que yo siempre me di cuenta que no podía llevar era la administración. Entonces, pues Alex entró aquí a poder reemplazar a Manuel y bueno, ya tenemos un montón de años juntos, como 33, no sé cuántos años. Actualmente, ahorita, este es mi despacho, más otros que no están aquí, y más un montón que son entre practicantes y de otros tipos de funciones que hacen que no los tenemos en nómina, pero bueno. Quiero presentarles aquí a Alex para que él tome la palabra y pueda también darles una pequeña explicación de algo de lo que hemos hecho, de lo que ha hecho, o de lo que hemos aprendido también. Ahí está el micrófono. Y para que aprenda. No creo que. ¿Me escuchan bien? No, Está muy bien, así. Sí, aquí está el de Zoom. ¿Está bien ahí? Súper. no, pues aquí. Necesitas. No, tú quédate ahí, tú no vas a acabar. Está bien que yo me suba porque no estoy tan Chaparro. no. Bueno, sí, como lo dijo mi papá, me tocó la fortuna de no ser arquitecto. Como pueden ver, no estaba muy agraciado en ese tema. Los colores. Yo estudié ingeniería civil, entonces a mí la mera mole siempre fue la construcción y la administración, ¿no? Yo por 10 años trabajé por mi cuenta y como dijo mi papá, se conjugaron muy bien las fechas. Yo nunca pensé en integrarme en la oficina de él. Yo siempre pensando hacer presas, carreteras, naves, torres y yo hice mi carrera profesional en eso, ¿no? Justo antes de la pandemia, el proyecto en el que estaba una torre de 50 pisos. Se paró por temas económicos y decidí yo integrarme al equipo de mi papá, ¿no? La oficina era muy pequeña y de ahí arrancó una excelente mancuerna, quiero pensar yo, ¿no? Que le atribuyo mucho a, como lo explicabas al principio, saber identificar muy bien las virtudes de cada quien, ¿no? Él diseña y yo administro, cada quien autónomo, cada quien haciendo su parte para que esto funcionara, ¿no? Así fue como logramos ya el pequeño despacho que en ese momento quedó a un despacho ya de más de 25 personas, ¿no? Que en los últimos años pues hemos logrado entregar, ya estaba sacando la cuenta ahorita, más de 20 y pico proyectos, más los 20 que tenemos activos, ¿no? Les voy a enseñar ahorita un par de proyectos de los más recientes que hemos entregado, porque también ya con la pandemia nos abrimos el panorama un poquito y salimos del tema residencial y entramos un poco también ya fuerte también en el tema de interiorismo y con todo el desarrollo vertical que hay en Monterrey, a la adecuación de departamentos y de oficinas. Esta es una oficina también de uso privado. Una residencia en Cordillera. Aquí el arquitecto se copió. Un efecto de luz, que de hecho se puede ver muy padre a la entrada de la cochera. Y solo ciertos días del año, la silueta perfecta del círculo que está en el techo se logra
marcar perfectamente la ventana que está en el otro costado, ¿no? Exactamente, hace como 2 semanas fue ese fenómeno. Otro par de proyectos que entregamos un fraccionamiento completo que incluía 3 casas y una casa club con muchas amenidades, una gran alberca. Y prácticamente eso. Ahorita ya lo voy a dejar para que el arquitecto concluya con su charla. Platicarles un poco de lo que dijo el arquitecto también de la importancia de la construcción. Tomarla con mucha responsabilidad. Y fuera de eso, ciérralo, chief. Pues ya para no aburrirlos más, nada más es un poquito resumir los temas que hace rato les mencioné, mis principios de vida. Sigan su pasión, la pasión por lo que haces, las relaciones, aprendizaje constante. Yo sigo aprendiendo todos los días. Estoy abierto a eso, empezando por la entrada de Alex y un montón de cosas que estamos haciendo en la oficina que no hacía, como redes sociales y mil otras, ¿no? Ni se diga hacer, hacer historias en Instagram. Yo ni tengo cuenta, ni sé ni cómo hacerla, ¿no? Pero o sea, ahí me la están llevando o están tratando, ¿no? Las redes de apoyo estratégicas, la lealtad a tus valores, los arquitectónicos, la forma sigue la función. Para mí ha sido desde muy de mis inicios, a lo mejor no sé por qué, pero lo fui descubriendo, la lealtad a mi arquitectura, a no ceder o tratar de luchar por por lo que a ti te gusta y por lo que tú crees que debe de ser lo que está bien, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? Y no nada más en arquitectura, en la vida, ¿no? Con el propósito de que todo junto nos pueda llegar a lograr una arquitectura atemporal. Y pues con esto terminamos. Quiero dar las gracias a todos ustedes por la atención. No sé si tengan... Muchísimas gracias, Alejandro. Y seguramente existen varias dudas, muy breves, pero si alguien tiene alguna pregunta, si me permite. Lo que trabajo con varios arquitectos. La pregunta es cómo se lograba poner de acuerdo para llegar a... Muy buena pregunta. Fíjate que pues todos estos proyectos que viste fueron en diferentes épocas, entonces no me tocó uno empalmado con el otro y así, porque si no hubiera sido la locura, ¿no? Unos eran en inglés, obviamente los japoneses fueron en inglés, pero no les entendían nada, porque pues por el inglés japonés que hablaban, pero ellos tenían a otra persona que, que lograba pues, tener ese contacto que asignaron para nosotros, ¿no? Pero básicamente el común denominador de los tres era
prácticamente, no quiero decir que estábamos abocados a trabajar exclusivamente para ellos, pero prácticamente nos chupó todo el tiempo de la oficina a tal grado que descuide mucho otras chambas, ¿no? Cuando quería reaccionar, em, o reaccioné, pero bueno, ¿por qué? Pues porque con todos eran bocetos, bueno, con Bernardo no, porque él nos entregó un set de planos muy completo, muy bien hecho, pero con los demás eran bocetos. Por ahí había una foto, no sé si se acuerdan de ella, de un boceto de la casa de Tobosos, que es la casa que diseñó Tada Banda. Se nos decía una idea o se nos daba un boceto de una idea, pero había que dibujarla, había que pasarla en wireframe, ya en dibujo, y ellos nos la regresaban con miles de notas, de cosas buenas, cosas no tan buenas, o cambios, a tal grado, bueno, que después de 10 bocetos que hacían y que le regresábamos esa misma vista con títulos de los materiales y de cosas, se pasaba o se procedía a hacer un render, donde el render se, se, se trataba de ser lo más fiel posible a la realidad, ¿no? Entonces se autorizaba y se firmaba ese plano, ¿no? Y así pues con cada uno de los detalles que hubo de los diferentes arquitectos, ¿no? No sé si a eso te referías. Sí, pero más como Ah, sí. más cargas de amigos que llegaban. Mira, fíjate que no te había entendido la pregunta, no sé si iba por ahí pero qué bueno que dices. Con Rodrigo, cuando estuve varios años asociado con él, luego tomamos rumbos diferentes por situaciones diferentes, porque fue cuando yo entré con poca chamba y acuérdate que te platiqué que yo me casé prácticamente cuando salí de la universidad, entonces tenía que darle de comer, ¿no? Y en ese entonces, bueno, pues empecé a hacer casas con mi papá también para solventar gastos y pues no cabíamos dos, ¿no? Entonces luego, muchos años después, no me acuerdo cuántos años, fue cuando empecé luego a hacer algunos otros proyectos, por ejemplo, con Rodrigo. Este que puse aquí este concurso fue después, donde cada quien aportó sus ideas, y fueron muchas juntas de primero, había dos conceptos, al final fue el que pusimos, ¿no? Pero había dos corrientes que empezamos a ver hasta llegar a una y, y no batallamos, fíjate, cuando he tenido otros socios que no puse aquí, eh, y no hay una afinidad, pues a lo mejor batallas más, batallas en armar tus conceptos o para dar la idea final, ¿no? Pero también lo importante es complementarse, o sea, yo no, o sea, si voy a tener un socio o invitar a un socio a un proyecto, trata de identificar qué es lo que te gusta y lo que tú puedes aportar y lo que él puede aportar, que se complementen, no que sean iguales, porque si no, ¿para qué lo quieres? Mejor lo haces tú. Y eso no, con eso no vas a batallar, porque tú mismo te vas a dar cuenta que, chinga, pues este sí, sí me gustó su idea, ¿no? Inmediatamente, y lo sabes reconocer, ¿no? Gracias. El ego tiene mucho que ver. Se diseña sin ego. Es difícil, pero sí se puede.
Sin miedo, sin miedo. Bueno, anoté la pregunta porque si me puedo olvidar. Ah, Este, me conoces. mencionaste que en tu maestría fue un punto muy importante donde supiste lo que hacías, por qué lo hacías. ¿Qué fue exactamente lo que te hizo saber esa respuesta? Pues yo hacía arquitectura mexicana cuando yo estaba en la universidad. Todos los años fueron proyectos, éramos como 28 en mi generación. Por lo general, hasta el último semestre, hasta el proyecto de evaluación final y tesis, bueno, la tesis no, antes todos eran proyectos que se hacían, cada quien hacía su proyecto que tocaba, no sé, un museo, ya sabes, ¿no? Típicos de... Interiormente luego se escogían 3 o 4 nada más para que trabajaras en equipo, volviendo un poquito a la pregunta acá de tu compañero. Trabajamos en equipo y por lo general todos los proyectos, todos los años, todos los semestres, siempre fue un proyecto mío el que se escogía para seguir diseñándolo, ¿no? A lo mejor yo en historia o en algunas teorías de la arquitectura y cosas de estéticas y de filosofías o cosas así, a lo mejor no me iba tan bien, pero sabía que a mí lo que me gustaba era el diseño. Y y quiero que veas los proyectos que hacía. Yo los he visto, ya los tiré todos. O sea, los míos estaban horribles. Y casas de proyectos que estaban fuera de contexto, en este caso en Monterrey, que fue cuando empecé, tuve la fortuna de poder entrar al despacho del arquitecto Dan Lozano. Es un referente, a lo mejor aquí no lo conocen, muy importante en Monterrey, de arquitectura mexicana, ¿no? Con él como que me empezó ahí fue donde descubrí que la arquitectura que él hacía me gustaba y por qué lo hacía, pero no sabía, pues obviamente no me daba una clase, simplemente pues yo le ayudaba en el respirador a dibujar y decía algunas ideas y pues yo las pasaba y empecé a hacer esos años arquitectura ya por mi cuenta cuando empecé con casas de venta y algunos otros proyectos independientes, hacer esta arquitectura sin saber por qué la hacían. O esas herramientas que fue lo que cuando entré, cuando me pidieron la propuesta de tesis en Estados Unidos, dije, chinga, pues sí. Cuando yo entré a la universidad aquí no me preguntaron, yo nada más pagué y lo que tenías que hacer era pagar y ya entrabas, ¿no? Y a lo mejor hubiera acabado la maestría si no se hubiera venido la crisis, pues hubiera acabado la maestría y no sé qué hubiera pasado, ¿no? Pero a mitad de la maestría me hicieron como centrarme en lo que yo quería, porque allá me iban a enseñar las herramientas para poder desarrollar, porque era una maestría más teórica y así había materias comunes, pero era una materia 1 a 1, casi tenía un maestro particular donde tenía que, obviamente, que me aceptaran y que hubiera un maestro que estuviera dispuesto a enseñarme lo que yo necesitaba, ¿no? Que fue pues realmente a tener estas herramientas para poder de una arquitectura nuestra, de nuestros antepasados, poder identificarlo, de por qué lo hacían y poder tener algo, al final un proyecto adecuado a la zona donde vas a construir. Y solo te va a dar una arquitectura sin tiempos, ¿no? No adrede, sino siguiendo una serie de pasos, ¿no? De reglas, si lo queremos ver así, que son, pues me aboqué a buscar todos estos cientos de elementos que hay nada más en la zona alrededor de Monterrey, todos sus pueblos, a todos,
En unos pueblos llueve, en otros no llueve. En unos llueve muchísimo, que captan el agua y la sacan a las calles, ¿no? Pero en otros no llueve nada. Entonces el agua se iba a unos aljibes, ¿no? Y la tipología que lograba esa arquitectura pues, era muy diferente de un pueblo a otro, pero muy similar al final de cuentas, ¿no? Pues es nomás identificar colores, alturas, los tamaños de los troncos que encontraban para poder construir en ese lugar, ¿no? Los guardapolvos, por qué los hacían, y sigo haciéndolos, pero para otro motivo, ¿no? De, de que al final responden a un lugar, ¿no? A un sitio. No sé si Sí, respondí. muchas gracias. Sí. ¿Alguien más que quiera? Sí, bueno, hace ratito, todos los que ha hecho, pues en todo lo largo de su carrera arquitectónica. De todos estos, ¿cuál ha sido el que más lo ha retado? Como, o sea, el que más lo ha puesto a pensar, el que más lo ha puesto a bocetar, a bocetar, a bocetar, a diseñar, o sea, el que más lo ha retado a usted, tanto de manera independiente como de manera colaborativa. Híjole, cuando te toque hacer tu casa personal, hace así sin pensarlo, que esa es. Y, y estoy en mi tercera casa. Y esa que viste de la luz, eh, tiene similitudes con mis otras casas. La primera, cuando tenía 9 meses de haberla habitado y de haberme cambiado y sufrido y haber todo lo que tú quieras, pues era un proceso. Y luego, pues la segunda fue otra vez, volví al adobe, pero hecho en prensa y con sistemas más tradicionales, pero más modernos. Y fue además una parte de mi ensayo de tesis en la maestría, ¿no? Entonces fue como esa luchar contra eso mismo, pero al mismo tiempo, pues lo que queríamos en familia, con la familia y necesidades, ¿no? Cocinas abiertas, que no se usa en Monterrey, y las estoy usando yo mucho, áreas sociales, convivencia, em, para luego, pues, al último tener donde vivo actualmente, pues es algo similar, pero ya, pues también me costó mucho trabajo adecuarla a lo que necesitábamos, porque pues ya son otro tiempo y mis hijos ya no viven ahí, otras necesidades, etcétera, ¿no? Otros materiales, pero al final pues es algo que aprendí mucho, ¿no? De mi propio proyecto y que ha sido muy retador. Y, y otra, no quiero decir un proyecto en general de algún cliente, pero con los que más he sufrido es con los clientes que no saben lo que quieren. Esos son los peores, porque muchas veces los proyectos yo los diseño desde interpreto muy bien la cartita de Santo Claus, que no hablé mucho aquí de eso, ¿no? Pero desde cómo me llegan al despacho, el programa de áreas, yo le llamo una cartita de Santo Claus, porque es bien fácil pedir y muy difícil que te traigan todo lo que pediste, ¿no? Y este, pues sí, el que no entiendan esa parte, pues el que la entiendan, ellos luego me ayudan al proceso, para ir tomando decisiones y haciendo cambios y así, ¿no? Pero cuando no saben, híjoles, es bien difícil, ¿no? No sé si Sí, sí me quedó la respondió. claro. Muchas gracias.
Sí. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, creo que si no hay nadie más, ¿alguien más en Zoom que tenga una duda? Bueno, yo quería comentar que sí me costó un trabajo serio convencer a Alejandro de que viniera. Todos los demás en minutos me dijeron que sí, y Alejandro me costó días y largas pláticas para convencerlo. Quiero agradecerle, bueno, de hecho quiero agradecerle públicamente. Es una persona sumamente sencilla para ser arquitecto y efectivamente cambiaste mucho la forma en la que veo y vi la arquitectura. Lo conocí en el 2000 y de entrada me regaló un cliente de una casa de 1000 metros. O sea, me lo dio así, bueno, ¿y qué te tengo que dar? O sea, quédatelo, no quiero saber de él. Al final es un gesto para alguien que no conoces sumamente generoso y creo que habló más de cómo le hizo que de su arquitectura, así que nos quedas a deber otra plática de tu arquitectura. Entonces te comprometo a otra. Luego te va a costar caro. Y te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por asistir y buenas noches.